Parte 7. La confirmación del tiempo, las 70 semanas y el calendario profético del Mesías. Hasta este punto, la revelación mesiánica ha respondido una pregunta fundamental. ¿Quién será el Mesías? La promesa comenzó con la simiente anunciada en Génesis. Después fue delimitada a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Más tarde quedó vinculada a la tribu de Judá y posteriormente a la casa de David mediante el pacto del reino eterno. Los salmos revelaron que el Mesías sería también sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Isaías mostró que el siervo prometido sufriría por los pecados de otros y realizaría la expiación definitiva. Sin embargo, una pregunta seguía abierta. ¿Cuándo aparecería el Mesías dentro de la historia? Hasta ahora Dios había revelado su identidad. Ahora revelará el tiempo de su manifestación. Por esa razón, Daniel 9 constituye una de las profecías más importantes de todo el Tanaj. Ningún otro pasaje ofrece un calendario tan preciso para ubicar la aparición del Mesías dentro de la historia. La profecía ya no solamente describe al personaje, ahora también señala el momento en que debía aparecer. El propósito de las 70 semanas. Mientras Daniel estudiaba las profecías de Jeremías acerca de los 70 años del cautiverio, elevó una oración de arrepentimiento por Israel y por Jerusalén. Como respuesta, Dios envió al ángel Gabriel, pero la respuesta divina fue mucho más amplia que el simple regreso del exilio. Gabriel declaró: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24. Desde el comienzo observamos que las 70 semanas poseen un propósito redentor. No fueron dadas para satisfacer curiosidad acerca del futuro. Fueron dadas para revelar el desarrollo del plan de Dios. Dentro de ese periodo tendrían lugar acontecimientos decisivos relacionados con el pecado, la justicia, Jerusalén y la llegada del Mesías. El decreto que inicia el calendario profético. Toda cuenta necesita un punto de partida. Daniel también lo establece. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Daniel 9:25, la profecía no comienza con el nacimiento del Mesías, comienza con un decreto. Después del cautiverio existieron varios decretos emitidos por los reyes persas relacionados con el regreso de los judíos. Sin embargo, Daniel no habla únicamente de la reconstrucción del templo, habla de restaurar y edificar Jerusalén. La ciudad debía recuperar sus murallas, su administración, su organización civil y su funcionamiento nacional. Por esa razón, muchos estudiosos identifican como punto de partida el decreto emitido por Artajerjes I a favor de Nehemías, Nehemías 2, aproximadamente en los años 445 y 444 a.C., cuando recibe autorización para reconstruir completamente Jerusalén. Con este decreto comienza el reloj profético anunciado por Daniel. Las primeras 7 semanas, la reconstrucción de Jerusalén. Daniel divide deliberadamente la profecía. Primero declara: habrá 7 semanas. Daniel 9:25. Cada semana representa 7 años. Por lo tanto, 7 semanas equivalen a 49 años. ¿Por qué Daniel separa este periodo del resto? Porque esos 49 años tienen un propósito específico. Durante este tiempo, Jerusalén sería completamente restaurada. Los muros serían reconstruidos. La administración sería reorganizada. La vida política, religiosa
y nacional volvería a establecerse. El propio Daniel añade: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Los libros de Esdras y Nehemías describen exactamente esa situación. La reconstrucción ocurrió bajo oposición constante. Hubo amenazas, hubo conspiraciones, hubo dificultades económicas, hubo enemigos que intentaron detener la obra. Sin embargo, Jerusalén fue restaurada. Al concluir estos 49 años, la primera etapa del calendario profético queda cumplida. Israel vuelve a encontrarse establecida como nación alrededor de su ciudad santa. Pero la restauración no era el objetivo final, era la preparación para la llegada del Mesías. Las 62 semanas, el camino hacia el Mesías. Terminadas las primeras 7 semanas, comienza el segundo periodo anunciado por Daniel, y 62 semanas, Daniel 9:25. Este segundo bloque comprende 62 semanas, que equivalen a 434 años. Ahora el calendario continúa avanzando. Persia desaparece, surge el imperio griego, posteriormente domina Roma. Los siglos transcurren, pero el reloj profético sigue avanzando hacia un único acontecimiento: la aparición del Mesías. Si sumamos ambos periodos, obtenemos: primer periodo, 49 años, 7 semanas. Segundo periodo, 434 años, 62 semanas. Total, 483 años, equivalentes a 69 semanas. Y Daniel concluye esta parte con una declaración extraordinaria: hasta el Mesías príncipe. Toda la cuenta regresiva conduce hacia él, hacia el Mesías. El cálculo del calendario. A partir de este punto aparecen dos formas principales de calcular el periodo profético. La primera utiliza el calendario solar, compuesto por años de aproximadamente 365 días. La segunda utiliza el llamado año profético, compuesto por 360 días, modelo utilizado frecuentemente en diversas profecías bíblicas. Aunque ambos sistemas realizan el conteo de manera diferente, producen una conclusión sorprendente. El cálculo basado en años solares sitúa el final de las 69 semanas aproximadamente entre los años 39 y 40 después de Cristo. El cálculo basado en años proféticos sitúa el final aproximadamente entre los años 32 y 33 después de Cristo. Las diferencias obedecen al sistema de cómputo empleado. Sin embargo, ambos coinciden en el aspecto verdaderamente importante. Los dos ubican la aparición del Mesías dentro del periodo del Segundo Templo y antes de su destrucción. Ese es precisamente el objetivo de la profecía. Daniel no pretende satisfacer todos los debates cronológicos posteriores. Pretende mostrar el periodo histórico en el que debía manifestarse el Mesías. Y ambos cálculos conducen exactamente al mismo marco histórico. Después aparecerá el Mesías y será cortado. Una vez concluido el periodo de las 69 semanas, Daniel añade una declaración decisiva: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel 9:26. La secuencia resulta clara. Primero aparece el Mesías. Después el Mesías es cortado. La profecía no solamente anuncia su manifestación, también anuncia su muerte, y añade una expresión de enorme importancia: mas no por sí. Su muerte no ocurre por causa de sus propios pecados. Este detalle armoniza plenamente con la descripción presentada por Isaías 53. Isaías explicó el significado de su muerte. Daniel revela el momento en que esa muerte debía ocurrir. Ambos profetas terminan señalando hacia el mismo acontecimiento.
Después vendrá la destrucción de Jerusalén y del segundo templo. Daniel continúa, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9:26. La secuencia completa queda establecida. Primero se restaura Jerusalén, después aparece el Mesías, luego el Mesías es cortado y posteriormente Jerusalén y el santuario son destruidos. La historia registra que el segundo templo fue destruido por el ejército romano en el año 70 después de Cristo. Este hecho posee una enorme importancia. La profecía obliga a situar la aparición y la muerte del Mesías antes de la destrucción del segundo templo. El calendario de Daniel no permite trasladar indefinidamente la primera venida del Mesías hacia siglos posteriores. Los acontecimientos debían ocurrir dentro de ese marco histórico, y ese periodo ya pasó. La semana 70, la etapa final del programa profético. Después de describir la aparición del Mesías, su muerte y la futura destrucción de Jerusalén, Daniel presenta una última semana profética. Esta última semana comprende 7 años y posee características distintas de las 69 semanas. Daniel declara: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. La propia profecía divide esta semana en dos periodos de 3 años y medio. Durante la primera mitad existe un pacto y continúan los sacrificios y las ofrendas. Este detalle resulta significativo. Si existen sacrificios, debe existir un santuario donde puedan realizarse. Por ello, muchos intérpretes entienden que esta parte de la profecía presupone un templo nuevamente en funcionamiento en Jerusalén. Al llegar a la mitad de la semana, la situación cambia por completo. Los sacrificios cesan. Comienza un periodo de engaño, desolación y juicio que culmina con el cumplimiento de todo lo anunciado por Daniel. Desde esta perspectiva interpretativa, la semana 70 constituye la etapa final del programa profético y aún espera su cumplimiento. La fuerza del calendario profético. Las 70 semanas convierten la esperanza mesiánica en una expectativa verificable dentro de la historia. Los profetas anteriores habían revelado la identidad del Mesías. Daniel añadió el momento de su manifestación. El calendario conduce hasta la aparición del Mesías. Anuncia que sería cortado. Sitúa estos acontecimientos antes de la destrucción del segundo templo y concluye con una última semana que proyecta la consumación del programa profético. La revelación continúa avanzando en una sola dirección. Ahora que el tiempo ha sido establecido, surge una nueva pregunta. ¿Cómo entraría al mundo una figura tan extraordinaria? La respuesta será desarrollada por Isaías y Miqueas mediante las profecías relacionadas con el nacimiento del Mesías.